Grabar. Eh, por experiencia y debido a que hubo pocos que intentaron hacer un cuestionario que estaba ahí como no era obligatorio o no apareció como obligatorio, pero que siempre aparecen parciales que tiene que ver con protoboard. Voy a empezar por ahí y en todo caso, eh, Lelis o Catriel, o si se incorpora alguien más, me hacen preguntas sobre eso o piden un poco más de detalle de explicación. Me parece que va a ser un poquito lo más ordenado sabiendo, pero obviamente cualquier pregunta que tengan, por el chat o por lo que sea, acá lo voy a tomar un poco como referencia. Voy a poner el pizarrón. Pero por acá no lo conecté todavía. Ahí vamos. Bien. Eh, el, este es un ejercicio que estaba ahí en un cuestionario que decía algo así como cuestionario libre de entrenamiento sobre conexiones del protoboard. Empiezo por el segundo, que me parece que va a ser más claro para el comentario acá. El siguiente protoboard tiene la fuente conectada y 4 resistencias ya colocadas en determinadas posiciones. Agregar los cables necesarios para conectar el circuito esquemático mostrado. Nota, todos los cables que agreguen deben ir de un orificio a otro orificio. No será válido conectar cables directamente tocando directamente los pines, pintes quedó, patas, ni tampoco ocupar un mismo orificio con dos cosas, una pata y un cable, ni tampoco dos cables. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? El circuito esquemático es donde las resistencias son esos zigzags y la fuente está marcada por su símbolo y el de abajo sería casi una representación del circuito armado en protoboard. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Lo que no vale hacer, que es lo que está dicho ahí, es algo como lo siguiente. No vale unir, por ejemplo, este punto así, este así, además que no estoy haciendo lo que debería, pero esto está mal. ¿Por qué? Porque no estoy usando el protoboard. Esas conexiones las podía haber hecho soldando las resistencias sin el uso de esa placa plástica. Eso es lo que está aclarado arriba. ¿Qué se supone que hay que hacer? Hay que aprovechar aquellas cosas que el protoboard tiene por sí mismo. Voy a andar todavía un poco más esto. Y voy a, en todo caso, dibujar nuevamente el circuitito acá, más chiquito. A ver ahí. Esta es la fuente, que es la pila, luego había una R1 ahí arriba, y luego se abren dos ramas, R2, R3, y esta es R4. Yo pretendo que el circuito haga esto último que acabo de dibujar acá de nuevo, y que, ¿cómo se hace eso? Lo que tengo que saber es que el protoboard tiene las líneas de arriba
estas dos y las de abajo, estas dos, eso es parte de la teoría, pero hay que saberlo, unidas todo a lo largo. En este caso, por como está en forma horizontal. Las líneas que están en los sectores intermedios están unidas de A5 así, abajo. Entonces tengo que prestar atención a eso. Todas de A5, estas otras 5 están unidas. O sea, está unida este grupo de 5, está unido este grupo de 5 y así siguen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente aprovechar lo que ya está ahí. Fíjense, primero le tendría que asignar nombres a las resistencias. A veces en algunos ejercicios aparece. Acá las voy a poner R1, R2. Imaginemos que esta es R4 a propósito para que sea más raro, R3. Ese podría haber sido el ejercicio indicando cuáles son las resistencias. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tengo que conectar el positivo de la pila, este es el positivo de la pila, con una pata de R1. Por ejemplo, aprovechando que toda esta línea está unida, y toda la que va desde este lugar hasta donde yo elija, hasta acá, por ejemplo, eso está unido por detrás del protobor, yo entonces agrego un cable desde acá hasta acá. Eso significa que estoy conectando el positivo de la pila con una pata de R1. ¿Qué cuidados hay que tener? Por ejemplo, no hay que confundirse con que solo esté cerca. Colocando acá está unido porque yo sé que toda esta hilera de 5 por debajo tiene una conexión. ¿A qué me refiero? Que si yo hubiera hecho esta conexión, muchos hacen o cometen este tipo de error. Visualmente me parece que está al lado, pero que esté al lado al protobor no le importa. El protobor abajo tiene chapitas que unen todo esto de A5. Entonces, esa es una conexión errónea y es un error muy típico cometido por estudiantes al resolver. Entonces, voy a resolver ahora correctamente. ¿Qué podría ayudar? Hay que tener cuidado ahí de que se va a pedir que se diferencie bien claro cuáles son las líneas que ustedes suponen del protoboard y cuáles son las que ustedes dibujan. Pero uno podría ayudarse haciendo la línea de fondo que hay acá. O sea, ahí atrás del protoboard hay una línea. Esa la coloco. La que yo agrego es en este orificio vacío, lo que hice recién, agrego un cable y lo pongo, por ejemplo, hasta acá. Luego, el protoboard me junta esas dos. Porque adentro, esas están de A5. Luego digo, bueno, estoy en la otra pata de R1. Tengo que ir, por ejemplo, por algún camino hasta una pata de R2. ¿Y cómo hago eso? Dado que esto está unido a estos otros 4, de cualquiera de ellos puedo hacer un puentecito. Por ejemplo, de acá, cable hasta acá, quiere decir que uní estos, que son los 5, con los 5 de al lado, que a su vez están unidos por acá. Así que ahí estoy conectando R1 con R2. Si yo voy marcando, es como que ya resolví esta parte y resolví esta parte. Del mismo punto que une R1 y R2 tiene que salir R4 hacia algún otro lado, pero vamos a hacer esta conexión de acá. Entonces, ¿qué hago ahí? Y bueno, otro cable, marco acá. No necesitaba elegir un color raro, sino negro solamente. Necesito ir, pero de cualquier pata de R2, no, fíjense, de esta pata, que es la que está unida a R1, es esta. No, la otra todavía no la trabajé. Esta de acá todavía no la trabajé. Entonces, de esta pata también tengo que ir a R4. ¿Y qué hago? Por ejemplo, este punto está libre, no hay ningún cable. Yo marqué la línea abajo del protoboard. De acá puedo sacar un cable hasta acá. Y como el protoboard por abajo me une esos dos, va a quedar unido y entonces tengo resuelto también esta parte, hasta acá. ¿Qué sigue? Por un lado, la otra pata de R2 tiene que unirse con R3. Entonces voy acá y digo, esta pata de R2 que está colgada está conectada internamente a estas 5 de acá. De cualquiera de ellas tendría que ir a una de las patas de R3. Por ejemplo, de acá. De acá conecto a esta línea y esta línea está conectada con las patas de R3. Eso ya hizo que conecte
R3 a continuación de R2, y por último, fíjense que R3 está unido a R4 y también al negativo. Puedo elegir cualquiera de esos dos como elección. En la otra pata de R3, la que no usé todavía, esta de acá, la conecto al negativo. Acuérdense, la línea de abajo une todo en sentido horizontal, y la R4, que me quedó colgada una pata acá, también tiene que ir al negativo de la pila, así que de cualquier punto de estos 5 de arriba, debería poner un cable hasta acá abajo, que es donde está el negativo. Esa sería una posible solución. Hay muchísimas. Lo que yo les decía es tengan cuidado de que se note claramente. Si lo están haciendo en el parcial, pueden hacer quizá con lápiz o muy tenue, porque se tiene que notar claramente qué cable agregaron ustedes. Acá los voy a poner ahora en rojo los cables de verdad agregados. Este cable yo lo agregué, lo otro es lo que estaba en el protoboard. Yo agregué este cable, yo agregué este cable, agregué este cable de acá, este cable de acá. Bueno, a ver, sobre esto, ¿alguna pregunta? Obviamente, para entender esto hay que haber visto las explicaciones del protoboard. Si tienen dudas con eso, lo tendrán que volver a ver, pero es el tipo de pregunta, uno de los tipos de preguntas que aparecen en el parcial una vez que uno entendió cómo son las conexiones del protocolo. Pueden hacerlo con micrófono o chat, y si no, pongan que siga nomás y hago otro ejemplo. Bueno, continúo. Veamos. En el... lo que puedo hacer es una pequeña variante para ver cómo cambia. Me voy a imaginar, si no me equivoco, tengo todo, puedo borrar todo porque a lo sumo lo copio de nuevo, pero lo tengo ahí, ahí está. Vamos a imaginar a propósito, voy a cambiar los números de resistencia, de modo quizá puede sonar incómodo. Ese mismo circuito, si esta hubiese sido R1, esta R2, esta R3 y esta R4, lo que tendría que haber hecho es primero, desde la pila, debería ir a un extremo de R1. Hasta le puedo poner nombre, si quiero yo, A y B, primero para no confundirme, hasta el extremo que voy a llamar A de R1 y lo elijo. La pila está acá arriba, toda la línea de arriba está unida, así que me voy hasta un lugar cercano, y tiro ahí, y eso quiere decir que ya conecté con el extremo que llamé ahí arriba A de R1. Ahora, el extremo B de R1 debería ir a, qué sé yo, el extremo A de R2. El extremo B de R1 es cualquiera de esta línea, cualquier punto. No puedo usar el mismo porque ya está ocupado, eso es lo que decía. O sea, en ese orificio ya hay una pata. Puedo usar este. De acá tengo que ir a un punto de R2 cualquiera, no tiene que ser el anterior, así que este. Pero ahora ese lado va a ser mi A de R2. Mi B de R2 tiene que juntarse con el A de R3, por ejemplo. Entonces, mi B de R2 va a ser este lado. Esa es la pata, este es un orificio libre. Voy hasta acá, que sería mi A de R3. Mi B de R3, que es el otro, ya puede ir al negativo, así que este es el B de R3. Cualquiera de estos puntos va al negativo y se acabó ese camino. Y ahora, fíjense, ¿cómo conecto este que sería mi A de R4? A de R4 se puede conectar a B de R1 o a de R2, a cualquiera de los dos. Vamos a ver. R4 acá es más cómodo conectarlo quizá al A de R2, hacer esta conexión por la cercanía. Este era el A de R2, así que tiene que ir a un punto de R4, por ejemplo, este podría ser el A,
y el B tiene que ir al negativo de la pila. Este de acá debería ir al negativo de la pila. Y ahí se acabó. O sea, hay que entender la lógica, tienen que leer, pero ese es un tipo de ejercicio. Ese tipo de ejercicio es, se da el esquemático y se pide dibujar los cables que van en el protoboard. El otro tipo de ejercicios, que es el contrario, que siempre aparece en parciales y en finales. Ah, acá me quedó apoyado, cuando el lápiz me queda apoyado arriba, a veces el mouse no responde. Fíjense, este ejercicio es justo el contrario. Se da un protoboard conectado y se pide decir, ¿y cuál es el circuito esquemático? Entonces voy acá y me voy al pizarrón. Borro esto, control V, y lo que hago ahí es, acá sí conviene, como los cables ya están, hacer las líneas para no perderse que el protoboard tiene internamente. Entonces fíjense, yo sé que las líneas de arriba y de abajo el protoboard las une, entonces todo esto está unido. Y la de abajo, todo esto está unido. Las líneas de intermedias se unen de a 5 en grupos de la A a la E y de la F a la J, así que este punto está unido con este, por lo que hace el protoboard dentro, este está unido con este, luego hay un cable. Los cables se conectan solamente en los extremos y todo lo demás que se ve ahí marroncito sería la protección, es esa especie de plastiquito que tiene el cable afuera. O sea, este punto está conectado por este, pero el del medio está libre, ese no tiene conexión. El protoboard acá une esto con esto, esto con esto. Estos cuatro están unidos, conectados entre sí. Estos cuatro están unidos. Una vez que hice ese, debería ser un poco más fácil visualizar el recorrido. Requiere un poquito de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Fíjense, ahí empiezo de la pila, entonces dibujo una pila esquemática. Es probable que ese dibujo lo tengan que hacer más de una vez. Si quieren, al principio pongo las resistencias tal cual, o sea, pongo acá una R1, una R2, R1, R2, y acá pongo una R3 y una R4. Puede quedar más prolijo si luego lo vuelven a dibujar, pero ahí no estaría mal. Fíjense que acá, del positivo de la pila, llega hasta un extremo que puedo llamar el A de R1, así que acá hay un cable que va así. Luego, el extremo B de R1 se junta con el que puedo llamar el A de R2, así, viene por acá. Y luego el B de R2 se junta con el A de R3 y con el A de R4. El mismo cable se bifurca en dos. Entonces, acá va así y así, por ejemplo. Y luego los extremos B de R3 y R4 se juntan y van al negativo de la pila. Entonces, estos dos se juntan y hace así. Ese ya sería el circuito. Si lo vuelvo a dibujar un poco más prolijo, es este. R2 y acá se dividiría en R3 y R4. A veces lo tienen que dibujar, algunas veces podría aparecer luego que elijan cuál es el correcto, o sea, aparece el protoboard y varios de esos circuitos, es decir, a cuál se corresponde o se parece. Esos dos ejercicios son claves porque alguno de los dos aparece siempre en el segundo parcial y en los finales. O saber leer un circuito escrito en protoboard y hacer el esquemático, o dado un esquemático, agregar en el protoboard lo que corresponde. Hasta ahí vamos bien. Eso es crítico, era importante que hiciera la aclaración porque hay gente que no le da mucha bolilla a la explicación del protoboard, la pasa por encima y obviamente después no entiende jamás esto. Sobre algún ejercicio que hayan tenido problema de los de que, o sea, por ejemplo, filtros, que es bastante complejo, elijan alguno que quieran que analicemos. Cualquiera.
El parcial contiene clase 6, magnetismo y alterna, clase 7, circuitos de alterna, clase 8, instrumental y decibeles, y clase 9, filtros analógicos. El tipo de ejercicios acá, los paso un poco rápido, pero hay que identificar a partir de todo lo que se estuvo viendo de alterna, la relación entre las ondas senoidales y los fasores. Entonces, este primer ejercicio pretendía identificar cuál de los fasores que están a la izquierda se corresponden con el gráfico que está a la derecha, que son dos gráficos, uno negro y uno rojo. Bueno, acá hay que saber qué representan los fasores. Por ejemplo, hay gente que se confunde y cree que es el principio del gráfico, y resulta que no, porque lo que importa es el tiempo igual a cero, así que este no corresponde. En este de acá podría corresponder, pero apenas se ve seguramente ahora, depende del tamaño. Este es rojo y este es negro, y acá sería justo al revés. Este sí corresponde. ¿Cómo me doy cuenta? Tengo que darme cuenta la amplitud. La amplitud máxima de ese fasor va a ser de 3 rayitas. Esas 3 rayitas son en realidad 6, porque es 2, 4, 6. Las dos ondas tienen la misma amplitud de 6 y tienen un pequeño desfasaje, de tal manera que la roja en el comienzo está como a la altura de 4, como acá, un poquitito más de 4, así que la C ahí es correcta. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que poder interpretar, sobre todo en un ejercicio como el que sigue. Este es el más parecido. ¿Cuál es el fasor que representa la corriente del siguiente gráfico? ¿Qué hay que hacer con esto? Vamos al pizarrón. Me dicen que es un gráfico de corriente, tengo que identificar la amplitud máxima, que es el máximo apartamiento que tiene la onda respecto del equilibrio. Consideramos ese máximo apartamiento positivo y es 0,2 amperes, que va a ser 200 miliamperes, así que esa va a ser la amplitud del fasor. ¿Y cuál es la posición del fasor? Y bueno, la posición del fasor va a estar dada por, tengo que identificar dónde está el cero del eje de tiempos y en qué dirección va a estar la sombra. O sea, la idea es, todo esto me indica que mi oscilación, la ondita, cuando dé vueltas, va a estar dando vueltas entre, me queda acá medio desprolijo, pero entre 0,2 y menos 0,2, o sea, va a ser este círculo, y en el instante inicial, en tiempo igual a 0, la sombra tiene que estar en menos 0,2, con lo cual el vectorcito, ahí lo voy a dibujar en rojo como era la onda, tiene que estar así. Siempre empieza a moverse en sentido antihorario, por lo tanto, ese es el fasor. El fasor tiene una amplitud de 0,2 y lo tengo que anotar con valores. El fasor de la corriente tiene una amplitud de 0,2 amperes y una fase de ese ángulo. Ese ángulo es o toda esta vuelta, 270 grados, o lo que es más común es marcar como ángulo negativo menos 90 grados. Entonces, esa onda de ahí corresponde a ese fasor. Eso hay que saber leerlo con este ejemplo o con cualquier otro que aparezca. Acá se le da una vuelta de tuerca a eso mismo. Dice, conociendo el gráfico de corriente que circula por una bobina, la bobina tiene un valor de impedancia ZL y hay que saber que siempre la relación entre
tensión y corriente de una bobina es 90 grados positivo. Entonces, tomo acá el enunciado, digo, conociendo el gráfico que circula por una bobina, ahí me aclaran 10 ohm, 90 grados, obtener módulo y fase de la diferencia potencial entre extremos. Yo lo que tengo que saber es lo siguiente. Antes, en la parte continua, decíamos, por ejemplo, que la tensión entre extremos, los volts, el voltaje, era igual a I por R. Esa era la ley de Ohm. Cuando estamos en alterna, esto se parece mucho, solo que hay un B que puede tener módulo y fase, una I que puede tener módulo y fase, y una Z que puede tener módulo y fase. Módulo en ohms, fase en ángulos. Acá me dicen que la Z es 10 ohm, es la ZL, lo que está acá, y 90 grados. Eso ya está dicho. ¿Qué sé de la I? Y la I la tengo que leer del gráfico. Coincide con el anterior, pero podría no haber coincidido. Yo tengo que identificar de nuevo. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es 0,2. Así que acá voy a tener un círculo de 0,2. ¿Y cuál es la fase? La fase va a ser aquella que en tiempo cero haga que la sombra, ¿cómo tiene que estar la flechita para que la sombra en ese momento contra la pared dé justo de menos 0,2 y tiene que estar así? Entonces yo de ahí, de la lectura del gráfico, sé que la I de acá es 0,2 menos 90 grados. Este dato está en el enunciado, entonces ¿cuánto vale B? Y B vale la multiplicación de los dos complejos. O sea, 0,2 menos 90 grados multiplicado por 10, 90 grados. La multiplicación se hacía multiplicando los valores, 0,2 por 10 me da 2, y sumando los ángulos. Menos 90 más 90 me da 0 grados. Entonces, los volts de ese componente son 2 volts, 0 grados. Esa es la respuesta. Con lo cual se combina todo lo anterior. Estoy haciendo todo este recorrido porque vi que hubo muy poca participación en consultas anteriores, entonces por lo menos los que eligieron conectarse ahora o los que lean, que tengan un poquito más de pista, pero da un poco de impresión de que no han podido practicar mucho y la verdad que se combinan varias cosas acá. Así que bueno, deseo la mejor de las suertes, pero van a tener que pedalear con los ejercicios para estar bien. Hay gente, por ahí lo estoy diciendo, y capaz que hay gente que sí aprobó todo bien. Esto no se dio solo. Se me movió, no sé en cuál estaba corriendo. Bueno, pues por acá. Este era el que vimos recién. Fíjense acá hay otra que ha aparecido, es parecida como pregunta. Se aplica una tensión de 8 volts 0 grado. Borro acá. A un componente y se obtiene la corriente que se muestra en el gráfico. ¿Qué tipo de componente es? Tengo que identificar los dos fasores. El rojo es volts, según me indica acá, este cartelito, y el negro es corriente, así que esto es B, esto es I. Un modo de identificar, y se puede justificar con eso, es que cuando tenía ondas senoidales usaba la reglita civil, marcando los picos máximos más cercanos, porque obviamente acá hay B, acá hay I, acá vuelve a haber B y acá vuelve a haber I, se repite. O sea, los dos que estén más cercanos entre picos, se ve que primero se da la B y luego se da la I a medida que el tiempo va pasando. Eso significa que estoy con B y luego I, entonces equivale a las últimas tres letras y de ahí digo que eso es una inductancia, una bobina. También lo puedo hacer por cálculo, como van a ver.
Básicamente, yo tengo que saber que la impedancia, antes la resistencia la calculaba como B sobre I, ahora la impedancia la calculo como B sobre I, pero hago una división de complejos. Si ese resultado de impedancia me da 90 positivos, es una bobina. Si me da 90 grados negativos, es un capacitor, y si me da 0 grados, es una resistencia. Si me llegase a dar algún otro valor, es que es una combinación de varios. Pero acá en las preguntas va a haber solo uno de los tres componentes. Y entonces, ¿cómo hago eso? Y tengo que identificar los fasores. Fíjense que la tensión tiene una amplitud de 8. Así que yo ya sé que B es un fasor de 8, ¿con qué ángulo? Y el ángulo me va a indicar en tiempo cero cómo está la sombrita. Si acá pusiera el fasor, el fasor debería estar acostado para que dé sombra cero, y de este lado y no del otro, porque al girar en sentido antihorario empezaría a crecer. Eso tiene que ver con entender fasores. Visto eso, entonces la tensión es un fasor de 8 volts, 0 grados. Y la corriente, ¿qué fasor es? Fíjense que tiene 2 amperes. Estamos usando ahí escala de ampere y volt igual en número por una cuestión de simplicidad visual. ¿Y qué fase? Fíjense que justo en tiempo cero está en menos 2. Eso quiere decir que si hiciera acá el vectorcito tendría que estar exactamente para abajo la I. Y entonces esto es menos 90 grados. Teniendo los dos, digo que el cálculo de la impedancia es 8 volts 0 grado dividido 2 amperes menos 90 grados. Y entonces es 8 sobre 2, 4 ohms, y 0 menos 90. Ojo que es la resta, pero el de abajo era negativo. Entonces eso me da 4 ohms, 90 grados, y esto también me dice que es una bobina. La pregunta era más fácil, ahí decía solo qué componente es. Pasa que a veces se puede preguntar cuánto vale, cuántos ohm tiene, como para completar. Vemos alguno más y quedan 5 minutos, hacemos un descanso y luego recorro otros problemas. Acá hay uno muy parecido. Calcular su impedancia, si ahí esa era la diferencia. Obviamente van a tener que saber resolver circuitos con RL, RC y RLC, incluso los tres, atendiendo sobre todo a lo siguiente. Voy a hacer esta aclaración ahora. Me llevo esto. Voy acá. Borro. Esto es parecido a lo que se hacía con los circuitos de continua, solo que en continua habríamos tenido lo siguiente. Habríamos tenido una pila de continua dibujada así, una R1 acá y una R2 acá. Y entonces, si había que calcular cosas, por ejemplo, la impedancia total era como antes la resistencia total. ¿Qué pasaba con la R total? Y bueno, la R total acá era igual a R1 más R2 porque estaban en serie. Acá va a ser lo mismo. La Z total va a ser igual a la Z de la L más la Z de la R, lo pongo así, solo que tengo que tener en cuenta que este es complejo y este es complejo, y entonces la suma es una suma de complejos. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? ¿Cómo me dan los datos? Si el dato está dado como L, L no está en ohms. Esto que estoy diciendo acá, esto está en ohms. Y esto está en ohms. ¿A qué me refiero? Cuando a mí en un circuito necesito usar una L y tengo que ir a comprarlo, yo lo voy a comprar por su valor en Henry o en milihenry o en lo que sea, que tiene que ver con la cantidad de vueltas, con el tamaño, etcétera, etcétera. Yo tengo que ir a un comercio y decir, necesito una bobina de 220 milihenry, por ejemplo. Pero para mi cálculo, eso va a impactar como una serie de ohms. ¿Y qué quiere decir eso? Que una cosa es el valor de L en Henry, por ejemplo 0,2 Henry, y otra cosa es cuando ese circuito está conectado, cuál va a ser su XL, que era su valor en ohms de reactancia, que se calculaba como 2 por pi por la frecuencia por L.
la frecuencia influye. Entonces, si el dato en el problema está dado en Henry, antes de hacer esta cuenta, yo tengo que obtener el XL, que es el valor en ohms, y el ZL, que es 2 por pi por F por L en la dirección de J, o sea, complejo. O, lo puedo decir así, ZL también podría ser 2 por pi por F por L con 90 grados. Entonces, depende del dato. Va a haber veces donde el dato acá sea XL igual a 200 ohm, porque ya me están diciendo en qué circuito está conectado, y veces como esta donde el dato esté dado en Henry. Si fuera con capacitores, el capacitor cuando yo lo compro porque, por ejemplo, tiene 22 nanofaradios. Ese es el valor C. Pero para esta cuenta yo necesito el valor en ohms. El valor en ohms se calcula con XC, es 1 sobre 2 por pi por F por C. Acá pongo el valor en faradios y esto me da en ohms y recién ahí vengo ahí. Esas son como las advertencias. Queda un minuto, así que lo resuelvo dentro de un ratito haciendo esta aclaración, incluso por ahí con ambos datos. Hacemos 10 minutos de descanso. Son 42, un poquito más. 42, a las 11 retomamos. Un poquito, 11 retomamos. A ver, la cancelación de la grabación.